que te puedo decir, es un mercado muy subjetivo, el margen de error es muy alto, pero independientemente de la bonificación que le den a esos muchachos, puede ser $100, puede ser $1 millón. Yo creo que al final lo que va a separarlo o el separador de ellos va a ser la pasión. Viendo jugadores de 5 clases completamente diferentes, es una lotería al final. Estamos viendo jugadores de 13, 14, 15 años que podrían ser firmados a partir de los 16 años. Entonces estamos hablando que hay una diferencia de 6 años en la evaluación de un jugador americano con un jugador venezolano, y te tienes que ir por la parte de lo que produce en este momento. Es sumamente importante que el jugador pueda hacer 2 cosas fundamentales. Tienes que tener buena actitud en el terreno y tienes que dar tu 100%. Ya una recta de 93, 94 millas, ya estamos hablando que es una recta solid average o above average, y así sucesivamente. Una recta que es una recta de 90 millas, que en el pasado era de 89 a 91 averaje, ya una recta en el béisbol moderno es una recta por debajo del promedio. O sea, ya las 90 millas es simplemente, tienes una recta por debajo del promedio. Estamos donde comienza todo. Saltar al béisbol profesional es fácil, fácil no. Independientemente de la bonificación que le den a esos muchachos, puede ser $100, puede ser $1 millón. Yo creo que al final lo que va a separarlo o el separador de ellos va a ser la pasión, su talento, cómo puedan ejecutar dentro del terreno. En algún momento los José Altuve, los Miguel Cabrera, los David Ortiz, en estos mismos campos soñaron con lograr todo lo que han conseguido. Y ahora muchos jóvenes latinoamericanos buscan seguir sus pasos. Mira, ahora mismo es un proceso de verdad, 60, 100 turnos. Tienen que ver los scouts ahora mismo a los jugadores y poder darle un seguimiento a los jugadores para poder tomar una buena decisión a la hora de un cierre. Te presento Cazando Talento, el primer podcast completamente especializado en todo lo que tienes que saber si sueñas con firmar con una organización en las grandes ligas. Estamos en un showcase, Fran, y la idea de este trabajo es hablar un poco sobre la labor del scout, cómo un scout descubre el mejor talento, y tú eres una persona idónea para esto porque creo que ya son más de 10 venezolanos que has firmado que han llegado a las grandes ligas. Y bueno, para mí es un gusto hablar contigo y saber exactamente un poco la mentalidad del scout, de lo que buscan a la hora de firmar un pelotero. Bueno, Marco, primero que nada, gracias por la oportunidad de la entrevista. Estamos acá en Medellín, Colombia. Esta es nuestra cobertura del segundo evento de esta semana. Ya estamos aquí desde el día lunes. Tuvimos un primer evento muy exitoso, comenzando el día martes, que terminó el día viernes, y ahora estamos en la cobertura del segundo evento de esta semana. Mucho talento venezolano, mucho talento dominicano que está aquí también, talento colombiano. Una excelente vitrina para muchas personas que no tienen la oportunidad de ver a todos los jugadores venezolanos de ciertas clases juntos. Pues esta vitrina se presta para ellos, ya que los estamos evaluando no solamente en tryouts, sino también en juego. Es lo que nosotros llamamos un combine. Existe muchísimo talento. ¿Cómo es lo que llaman los gringos el thought process para saber que un pelotero está listo para firmar? Todos los equipos tienen diferentes procesos, eso es lo número uno. No existe un proceso escrito sobre una roca sobre el cual los 30 equipos nos rijamos. Cada quien tiene su sistema. Obviamente todo empieza por el gran trabajo que hacen los Area Scouts. A ellos todo el crédito en la mayoría de las oportunidades que un jugador llega a las grandes ligas. Quizás son los menos mencionados. Siempre los halagos van hacia los supervisores, los directores, los international directors, pero los Area Scouts son una pieza fundamental. Ellos son el número uno en el proceso, o comienzan el proceso con la identificación del talento. Luego ese proceso va a un filtro
que debe ser realizado por el supervisor de cada país o los cross-checkers de cada país. Hay equipos que tienen National Scouts, otros equipos tienen supervisores, otros equipos tienen coordinadores, otros equipos tienen National Cross-checkers. Dependiendo del sistema que tenga cada equipo, ese es el paso número 2. Después es cuando entran los Latin America Cross-checkers, que son básicamente como unos peritos. Son las personas que crean el puente entre la oficina o los decision makers y los scouts que están en cada país. Esta persona también tiene la habilidad de colocar el monto de firma que en sus ojos cree que ese jugador is worthy, cuesta pues en este caso. Es un trabajo bastante complejo porque a veces pasa que es una evaluación muy corta, el scout de área tiene un historial muy largo y el cross-checker solamente tiene una oportunidad, 2 oportunidades de ver al jugador y ya rápido tienes que pensar en qué tipo de jugador es, su rol, qué grados tiene y cuánto en tus ojos sería el precio de ese dinero, y ahí es cuando ya, si el cross-checker tiene la habilidad de firmar el jugador, muchos equipos se hacen, y si necesita o requiere la aprobación de una persona que esté por arriba de él, pues ya es cuando entran los directores internacionales, asistentes al gerente general o inclusive en algunas oportunidades el gerente general. El scout de área, hasta que se toma la decisión final, ¿cuánto tiempo transcurre y cuánto le toma a un jugador convencer a un scout para firmar? Eso también varía dependiendo de la organización, ¿entiendes? Todos los equipos tienen procesos diferentes. Hay equipos que con un showcase ellos vienen y se sienten cómodos. Yo creo que el historial que tú creas en un jugador es sumamente importante. La cantidad de veces o la mayor cantidad de veces que tú lo puedas ver, el margen de error se va a reducir significativamente, ya que tienes un poco más de convicción al momento de tomar la decisión. Sumamente importante crear el proceso al momento de la firma. Una palabra muy frecuente en lo que son nuestras conversaciones. El proceso de evaluación de un jugador no puede ser subjetivo. ¿Qué es un proceso subjetivo? Bueno, un pitcher lanzando 78 millas, un environment que es controlado, donde quizás el pitcher y el catcher en muchas oportunidades tienen un setup de lanzadas solamente rectas, no hay una competitividad real, no es un juego real, o es un juego simulado y no puedes ver cómo corre las bases, cómo actúa en situaciones determinadas del juego. Entonces, por eso varía dependiendo del jugador y varía también en cuanto a las aspiraciones de la gente y de su jugador. Un agente que está esperando obtener una gran cantidad de dinero, esa evaluación va a ser mucho más exhaustiva, producto de que el riesgo y el dinero que están buscando es mucho más elevado. En tu criterio y con toda la experiencia que tú has tenido, ¿qué tiene que hacer un jugador para convencerte a ti de que firme con los Diamondbacks Arizona, tu organización? Yo creo que nosotros siempre se lo decimos después de cada tryout. Es sumamente importante que el jugador pueda hacer 2 cosas fundamentales. Tienes que tener buena actitud en el terreno y tienes que dar tu 100%. Esas son las únicas 2 cosas que el jugador controla dentro de lo que es la evaluación. Si el jugador tiene una buena actitud, un buen make-up, si el jugador es coachable, si el jugador es un muchacho que tú puedes hablar con él, intercambiar ideas, ver cómo piensa, y adicionalmente a eso, cuando tú le das una instrucción la ejecuta, y cuando está en el terreno da el 100%, sale corriendo, entra corriendo, juega fuerte. Eso es lo único que él puede controlar. Más allá de eso, cuándo te firman, cuánto dinero, cómo es tu evaluación, qué estamos buscando cada equipo, ya tú no controlas eso en lo absoluto. Ya todo eso forma parte de lo que es la evaluación y el criterio de cada scout. Quizás tendría que hacer un episodio específico para cada posición, pero digamos en general, ¿qué buscarías en un infield? La evaluación de un infield se compone de varios factores. El atleticismo es sumamente importante, hablando un poquito más de la parte física y atlética y la velocidad del juego como tal. En un infield todo el mundo quiere firmar un shortstop, ¿entiendes? Entonces, si te vas a la parte defensiva, obviamente las manos, la velocidad de sus manos, la velocidad de sus pies, el fielding approach, la lectura que le da los rolling, el control de su cuerpo, la transferencia, su acción del brazo, la fortaleza de su brazo. Si es un jugador que puede lanzar de diferentes ángulos, porque obviamente dependiendo de la posición que tú juegues, tú vas a tener que jugar diferentes posiciones
y vas a tener que lanzar desde diferentes ángulos. Entonces es sumamente importante la flexibilidad de su muñeca y la capacidad que tenga de lanzar de diferentes ángulos. En un receptor, ¿qué buscarías? No hay duda que el béisbol ha ido evolucionando, sin embargo la defensiva sigue siendo lo más importante de evaluar en un receptor, su capacidad y habilidad de recibir juego, sus manos, cómo bloquea, el game calling, de igual manera el footwork, la transferencia, el trigger, ¿sabes? La rapidez que tengan lanzando las bases, eso desde el aspecto defensivo, pero en el béisbol moderno hay que batear también, ¿no? Si no simplemente eres un backup catcher, la parte ofensiva es sumamente importante y obviamente si un catcher que tenga todas esas habilidades defensivas y al mismo tiempo tiene la capacidad de producir ofensivamente, estamos hablando ya de un everyday player. ¿Y en un jardinero? Jardinero tienes 3 posiciones. O sea, las esquinas casi siempre va a ser ofensivo, ¿no? Bateo, poder, fildeo, generalmente la carrera, el brazo, en el caso del right field, tiene una posición importante, en el caso del left field no tanto. En el center field, muchas veces el corredor más rápido de tu line-up, porque es la posición del juego que debes cubrir mayor terreno. Pero también es el juego se ha convertido en un juego más ofensivo, entonces no solamente la ofensiva, la defensiva. Tienes que tener la capacidad de correr, fildear, pero también tienes que producir ofensivamente. Si no, en muchos equipos eres simplemente un jugador defensivo, un cuarto outfield. Entonces, independientemente de la posición, excluyendo un poquito al catcher, es un juego ofensivo. El béisbol se ha transformado en un juego ofensivo, donde la defensiva obviamente tiene una carga muy importante, pero el valor ofensivo, dependiendo de la posición que tú juegues, van a ser las herramientas primarias. En una edad tan joven, porque sabemos la diferencia que existe entre firmar en el mercado internacional y en grandes ligas, en un draft de grandes ligas, ya los peloteros pasaron por un colegio, por un nivel, por la universidad, en la mayoría de los casos el nivel es mucho mayor. Pero ¿cómo proyectas la ofensiva a una edad tan temprana de lo que puede hacer un jugador 5, 6, 7 años después de la firma? Es sumamente complicado. Y la razón es porque los jugadores que estamos evaluando son excesivamente jóvenes, ¿no? Estamos en un sistema internacional donde todo es demasiado prematuro, donde muchas veces estás viendo jugadores de un año y de otra clase y de otra clase y de otra clase, que generalmente comienzan a los 13 años y va hasta los 18 años que estás viendo jugadores. Entonces, estás viendo jugadores de 5 clases completamente diferentes, una lotería al final, ¿entiendes? El juego tiene 100 años y en Estados Unidos se firman los peloteros a partir de los 18 años si eres high school y eres una estrella. Pero la mayoría de los jugadores firman a los 22 años. Entonces nosotros estamos viendo jugadores de 13, 14, 15 años que podrían ser firmados a partir de los 16 años. Entonces estamos hablando que hay una diferencia de 6 años en la evaluación de un jugador americano con un jugador venezolano y te tienes que ir por la parte de lo que produce en este momento. Si tiene bat speed, si tiene buen hitting approach, si lee los picheos bien, qué tan lejos falla la pelota, si controla la maceta del bate, si el swing está a través de la zona de strike. Todo eso es la parte teórica, pero todo se traduce en una sola porción. ¿Batea o no batea? ¿Entiendes? Porque hay muchos jugadores que cumplen con eso, pero cuando empieza el juego de béisbol no pueden producir ofensivamente. Hoy existen muchas estadísticas, vemos que incluso detrás de ti tienes lo que resume el TrackMan, cuál es el launch angle ideal, el barrel para un muchacho de esta edad, el exit velocity, cuáles son las medidas adecuadas y qué tanta atención le debe prestar un pelotero a eso. El TrackMan es una herramienta importante, una herramienta que estamos usando mucho. No solo TrackMan, está Rapsodo, está Blast Motion, está True Media, está Synergy. Hay muchas herramientas tecnológicas que estamos usando ahorita. Sin embargo, el factor humano de la evaluación de los ojos es insustituible. En el caso del TrackMan, avala o confirma lo que tus ojos están viendo. Por ejemplo, estamos viendo un lanzador que tiene muy buena curva. Tiene buena curva, la curva le rompe, tiene buen depth, la pelota le cae suficiente. Cuando vas al TrackMan te dice, sí, tiene 3000 spin rate, revoluciones por minuto. Entonces sí, eso es una muy buena curva. Entonces el TrackMan es una herramienta de soporte
que te dice estadísticamente lo que tus ojos están viendo. Yo creo que los jugadores, mientras más en el sentido del feel físico de jugar el juego lo mantengan, van a jugar el juego de manera más natural y menos mecánica. La tecnología obviamente es un factor fundamental en el presente en cuanto a la evaluación de los jugadores, que nos facilita a las organizaciones el poder evaluar, rankear y estimar el precio de un jugador, pero los ojos sin duda alguna son insustituibles en este momento. ¿Y las cifras que serían adecuadas? El caso de las curvas, una curva obviamente de 2.750, 3.000 revoluciones por minuto, ya es una curva con un spin rate muy bueno. El launch angle adecuado en el béisbol es de 25 grados. O sea, un launch angle con un exit velo de 95 millas por hora, físicamente te va a dar una distancia que, de acuerdo a los que se encargan de crear esas métricas, produce un jonrón. Entonces, por eso el launch angle 25 grados es lo correcto. En cuanto a los lanzadores, entiendo que la velocidad de la recta es súper importante, quizá lo más fundamental, pero a esta edad, ¿qué tan desarrollados están los picheos? Muy complicados los lanzadores a esta edad. Estamos hablando de muchachos de 14, 15 años, están tirando 83, 85 millas, lo que deberían estar lanzando. Hay excepciones. Hay jóvenes que los ves lanzando 88, 90 millas. Tienes que evaluar otros factores, qué programa tiene, quién es el entrenador que tiene, el tipo de alimentación, el tipo de entrenamiento, cuánto tiempo está en esa academia. Una recta averaje obviamente es una recta de 92 millas en la actualidad. Ya una recta de 93, 94 millas, ya estamos hablando que es una recta solid average o above average. Y así sucesivamente, una recta que es una recta de 90 millas, que en el pasado era de 89 a 91 averaje. Ya una recta en el béisbol moderno es una recta por debajo del promedio. O sea, ya las 90 millas es simplemente, tienen una recta por debajo del promedio. Pero a esta edad generalmente están lanzando entre 82, 83, 85, 86, en ese rango. Y obviamente el physical projection, el arm action, el delivery, el control del overall motion del lanzador, cómo trabaja su mecánica, si está sincronizado el upper body and lower body. Hay muchos factores que tienes que considerar al momento de evaluar un lanzador. El feel para el secondary pitch, si controla el picheo, si tiene mixing, si tiene pitchability, si compite, si tiene buen control. O sea, son muchos aspectos que tienes que considerar en una evaluación a jugadores que son tan jóvenes. El margen de error es muy alto. ¿Crees que es mucha presión para un lanzador de esta edad ya estar lanzando esa cantidad de millas? No, yo no creo que es un tema de presión. Yo creo que es un tema de que si ellos decidieron jugar béisbol, pues eso a nivel profesional, eso requiere una dedicación, un tipo de entrenamiento que es totalmente diferente y un commitment completamente diferente al que ellos pudieron haber tenido cuando simplemente estaban jugando en su equipo local o para una selección. Ya cuando un jugador decide buscar el sueño de jugar profesional, su preparación es completamente diferente y el nivel de compromiso muchísimo más alto. ¿Qué es el make-up y qué tan importante es? El make-up engrana muchísimos factores, ¿no? Obviamente el make-up tiene que ver con la parte mental, la parte de cómo el pelotero se desenvuelve, como si es un jugador que es coachable por los coaches, si tiene buena actitud, si es un pelotero que tiene madurez. O sea, el make-up es como el delivery en el pitcher. El make-up engrana muchísimas cosas, no es algo en específico. Mucha gente yo la veo que cuando hablan del make-up se refieren exclusivamente a la disciplina. Ese pelotero es un indisciplinado o ese pelotero no tiene buena actitud. No, el make-up engrana muchísimas cosas. Es una palabra muy integral en la evaluación de nosotros. Si el make-up inside the field y outside the field. On the field es cómo juega la pelota, si es agresivo, si no tiene miedo, si es un no fear competidor, si es un pelotero coachable, si he doesn't fight with himself, si no pelea con él mismo, si es un pelotero que tiene self-motivation, si es un pelotero que tiene focus. O sea, son muchos factores que engranan el make-up. Ya off the field, ya bueno, cómo funciona fuera del estadio, qué hace, cuál es su rutina, cómo es su relación con sus padres, con sus entrenadores, con sus compañeros, cómo es su cuarto, si es ordenado, si no es ordenado, si es disciplinado, si es teammate, si es compañero de los demás, si es motivador, si es líder, si es seguidor.
Son muchos aspectos que engranan la palabra make-up y no es exclusiva de la disciplina. O sea que el trabajo de un scout no es solamente aquí, también tiene que supervisar qué es lo que va a hacer el jugador fuera del terreno, hablar con los padres. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso después que estás convencido que debes firmar a un jugador. Bueno, el home visit es una parte importante, ¿no? Es subjetivo el tema del home visit, porque cuando tú haces un home visit, de cierta manera hay un setup. Si el jugador tiene un agente, mira, tienes que responder esto, tienes que hacer aquello, la casa tiene que estar de cierta manera. O sea, es como una escenografía que te ponen, pero ya uno está acostumbrado a eso y simplemente vas a hacer las preguntas que tú crees, ¿no? ¿Cómo es la relación de los padres? Si viven juntos, si no viven juntos, cuántos hijos tienen, a qué se dedican. Eso es subjetivo también. Hay jugadores que se criaron con sus abuelos, con sus abuelas. Francisco Rodríguez un caso, ¿entiendes? Jugadores que tienen un environment diferente. Gleyber Torres de Caracas, quizás de Petare, ¿sabes? Entonces meter a Petare así un home visit, pero mira el pelotero que es Gleyber Torres hoy día, ¿entiendes? Entonces es un poquito subjetivo. Yo creo que nosotros vamos a la casa más que todo a conocer la familia, que nos conozcan, a hablarles un poquito de quiénes somos y lo que hacemos. ¿Cuáles son las posiciones más solicitadas en Venezuela? Ahora mismo el catcher es muy solicitado. Tenemos una gran cantidad de catchers venezolanos en las grandes ligas. No solamente backup catchers, tenemos muchos everyday catchers con sólidos potenciales defensivos. Y adicionalmente a eso, shortstop también, outfielders se están firmando y lanzadores con potencial de ser abridores también. ¿Cómo determinas si un jugador debe de cambiar de posición? De repente su agente cree que debe ser shortstop y tú... Bueno, el perfil, cada posición tiene un perfil. Shortstop obviamente es una posición más defensiva, brazo, el footwork, el fielding approach. Los segunda bases quizás no requieren de tanto brazo como del shortstop, pero el potencial ofensivo va a ser requerido o que corra mucho. Tercera base, pues ya sabemos que son posiciones de esquina, son posiciones netamente ofensivas. El brazo del tercera base tiene que ser suficiente para poder cruzar el terreno. Cada posición tiene un profile diferente, un perfil diferente y en base a eso evaluamos a los jugadores. ¿Qué determina el valor de un jugador? ¿Existe un tabulador? ¿Es del mercado? ¿Cómo determinas cuál es el valor económico de un jugador? Eso depende de muchos factores, el tiempo de la firma, la competencia para firmarla. Acuérdate que estamos en un mercado abierto donde no es un draft, no es un equipo que te escogió y empieza una negociación. Se hace una negociación, pero también involucra a los otros equipos que están envueltos porque se produce una competencia por tratar de firmar el jugador. Son muchos factores en realidad lo que determinan, no solamente la evaluación, sino el tiempo del mercado, los equipos que están adentro para tratar de firmar y el talento, obviamente, del jugador. Francisco, existe una realidad, al menos en Venezuela, hay muy pocos peloteros y lo vimos con el caso de Kevin Maitán, que reciben bonos millonarios y después se pierden. ¿Cuál es tu mensaje y cuál es el trabajo de la organización después de lograr esa firma para evitar que eso ocurra? Eso es subjetivo, Marco. Acuérdate que como estamos firmando jugadores tan jóvenes, 16 años, son todavía jugadores que están en el año sophomore, si estuvieran en un high school en los Estados Unidos. Ni siquiera son elegibles para firmar a profesionales y ya nosotros lo estamos firmando, enviando a una academia a jugar béisbol profesional. Sí, ellos pasan los 2 años ahí, que es el tiempo en cuanto en los Estados Unidos los jugadores saldrían del high school, pero no es la misma preparación. Tenemos más repeticiones, sí, pero la parte integral de la educación, el idioma, la cultura, la sociedad es completamente diferente. Entonces, yo lo que te puedo decir es un mercado muy subjetivo, el margen de error es muy alto. Pero independientemente de la bonificación que le den a esos muchachos, puede ser $100, puede ser $1 millón. Yo creo que al final lo que va a separarlos o el separador de ellos va a ser la pasión, su talento, cómo puedan ejecutar dentro del terreno, todo lo que hacen, cómo se desenvuelven, cómo compiten y al final del día pues la apreciación que tenga cada una de sus organizaciones de su talento. ¿Y tu mensaje final para esos prospectos que sueñan de llegar a una organización de grandes ligas? Bueno, fue un sueño para Miguel Cabrera, fue un sueño para Ronald Acuña, fue un sueño para Vladimir Guerrero, para Fernando Tatís, para Luis Arraez, ha sido un sueño y todos ellos bonificaciones completamente diferentes, perfiles completamente diferentes. Si tienen un sueño, lucha. Yo siempre hemos estimulado la importancia del estudio, porque no es solamente la preparación física, la preparación mental de un jugador es sumamente importante, desarrollar cómo pensar, cómo saber pensar, cómo ejecutar en fracciones de segundo. Eso hay que entrenarlo, tú tienes que entrenar tu cerebro,
lee mucho, estudia mucho, prepárate y cada vez que tú entres al terreno da el 100%. Nadie puede dar el 100% más que tú. ¿Por qué? Porque esos pequeños detalles, los scouts lo vemos. No solamente, hay veces que dos jugadores se parecen mucho y lo que separa a esos jugadores son estas intangibles, quién da el 100%. Me gustó la actitud de aquel jugador, me gusta cómo juega, es agresivo, no tiene miedo. Este jugador sale caminando al terreno, entra caminando al terreno, tira el casco, tira el bate, no controla sus emociones. O sea, si tienes ese sueño de jugar pelota, trabaja duro, no te rinda y recuerda siempre darle las gracias a Dios, que al final es el que nos da todo en la vida. Gracias, Francisco. Gracias. Gustazo tenerte aquí. Gracias siempre.